que las imprentas ya no vendan, Sí. implica que los lugares o centros para poder venderlos también sean bien escasos, porque ahora se puede vender todo por la red. O sea, va a ser todo un cambio bastante fuerte, ¿no? Pero que va a tomar mucho tiempo, me parece, porque los que estamos ya acostumbrados a libros son los que seguimos comprando libros. Y los que tienen un nuevo modo de lectura no compran libros, piratean libros. Entonces, no sé, la imprenta va a tener que ver cómo nos endulza, cómo logramos cambiarnos, ¿no? De la pantalla de vidrio a una pantalla de, digamos, o cambiar el papel por una pantalla de vidrio. Creo que Así es. eso va a tomar Así su es. tiempo, ¿no? Sí, yo considero que sí. Ya. Bueno, tenemos acompañándonos ya en la sala a Keili Garmita. Keili Garmita es la conductora, es estudiante también de filosofía. Y ahora en 2 minutos empezamos el doctor Nino. Ya lo conoces, Keili, por la propaganda y por su nombre. Ah, y está bienvenido doctor Daniel y el doctor William. Doctor Daniel. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Saludarlos. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás? También. Muy bien, Vamos muchas a gracias. compartir con el doctor Nino Hola, y con el doctor profesor. William. ¿Cómo está, doctor Daniel? Encantado de saludarlos a todos. Muy bien, encantado de saludarlo. Mucho gusto. El gusto es mío. Muchísimas Bueno, gracias. pues si tienen no sé si el doctor Daniel o el doctor William han invitado a sus estudiantes, no lo sé. Es el mismo enlace por si acaso, ¿no? No hay otro enlace. Perfecto, muchísimas gracias. Si lo pueden compartir, perfecto, y yo ya sé cómo es el estilo de nombres esperemos que en Colombia. Con actual. En Colombia es fácil de detectar cuando uno es colombiano. Casi todos los nombres son al estilo telenovela, ¿no es cierto? Cierto. Si suena telenovela, ya entonces eso es colombiano, nombre colombiano. Y hay algunos nombres que son mucho más comunes, ¿no? Daniel no es tanto, William tampoco, pero he visto varios nombres que son muy repetitivos allá, ¿no? Sí. Yo también fíjese, profesor, que yo soy español, así que eso también es verdad. Pues ahí exactamente, pues ahí en España no se emplean tanto los nombres. Pero con bandera colombiana, pues. Sí, mi esposa es colombiana, sí, mi esposa es colombiana. Ah, ni modo, ya no puede quejarse. Bien, dejamos paz entonces a Keili. Keili Garmita, buenas tardes. Adelante, Keili. Gracias, doctor. Ante todo, muy buenas tardes con todos ustedes. Agradecemos su participación tanto por esta plataforma Meet, tanto por el Facebook, ya que también se está transmitiendo en vivo por esa plataforma. En primer lugar, vamos en este día tan especial, se podría decir, los alumnos del 9º ciclo hemos tenido bien, junto con el doctor Guaranga, realizar este momento de conversatorio acerca de la vigencia de la filosofía del derecho de Hobbes, Kant y Weber, para lo cual, en primer lugar, tengo el agrado de presentar a algunos alumnos del 9º ciclo que tendrán a bien exponer sus filosofías de estos autores, ¿no? En primer lugar, tenemos a nuestro compañero Calixto Maquir Díaz Pecha, al cual se da la palabra. Buenas tardes con todos. Garmi, gracias por cederme el uso de la palabra. En esta oportunidad les voy a exponer brevemente acerca de un tema muy interesante que es la vigencia de la filosofía del derecho de Thomas Hobbes, orientado desde un punto de vista contractualista. Este es un autor que nace en el año de 1588, muere en el año de 1679. Su producción teórica se centra básicamente en los años de 1640 hacia el año 1679, en obras muy importantes que nos van a ayudar a entender el pensamiento contractualista de este autor, como por ejemplo Elementos del Derecho Natural y Político, entre otras obras, y su obra más importante, que es la que se da en 1651, que es el Leviatán, donde nos va a exponer la esencia del contractualismo, ¿no? Su aporte de este autor se da en diferentes áreas, como por ejemplo la política, el derecho, la filosofía, por la importancia de sus teorías, como por ejemplo la teoría de la representación política, la legitimación del Estado, el origen del Estado y de la sociedad,
Siendo así, Amigo, tu micro se apagó. ya ahora, Sí, disculpen, por está bien, favor. adelante. Ya ahora sí, ya. Garmita, gracias por cederme el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes con todos ustedes. En esta oportunidad les voy a explicar brevemente acerca de lo que es de la filosofía de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes fue un filósofo que nació en 1588 y murió en 1679. Su producción literaria se centra básicamente a partir del año de 1640 hasta la fecha de su muerte, en obras muy importantes como, por ejemplo, los elementos del derecho natural y político que nos van a ayudar a entender el pensamiento contractualista de este autor, o por ejemplo su obra cumbre de este autor que se da en el año de 1651, donde va a exponer su teoría contractualista propiamente dicha. Este autor se desarrolló en diversas áreas, por ejemplo, sus teorías tuvieron influencia en lo que es en la política, en la filosofía, en el derecho y entre otras áreas, y justamente por su contribución a la representación política, a explicar la necesidad del Estado, la legitimación del Estado, el origen del Estado y de la sociedad, entre otras teorías importantes, y esto le atribuiría el título, como bien menciona Alexander Castellanos y Nilsson Ávila, como un pensador de auténtica vigencia. Siendo así, en su obra El Leviatán, Thomas Hobbes expone lo que es su teoría contractualista ya propiamente dicha, donde trata de argumentar e incluso trata de defender también lo que es el régimen absolutista de esos tiempos, ¿no? Siendo así, se entiende por contractualismo como una corriente de la filosofía moderna, en especial de la filosofía política, que va a tratar de explicar desde un punto de vista de la teoría general del derecho y de la filosofía, dos cosas principales. Por un lado tenemos lo que es el origen del Estado y también va a explicar lo que es la justificación del Estado. La obra de Leviatán se basa en la tesis que va a estar cubierta de tres ideas principales, lo que es el estado de naturaleza, lo que es el pacto y el estado de sociedad. Para Hobbes, el estado de naturaleza va a ser un estado donde va a haber una lucha barbarie, en todos contra todos, nada es justo, nada es injusto, porque no existe la ley. Ante esta problemática y desorganización social es que los ciudadanos deciden organizarse y a través de un pacto ficticio. Este pacto ficticio vendría como un segundo estadio que daría lugar a un tercer forma de organización social que sería un estado propiamente dicho, y en palabras de Hobbes sería lo que es un estado de sociedad. En este estado de sociedad va a haber lo que son instrumentos políticos, va a haber instrumentos sociales como el Estado, y también va a haber lo que es el respeto al derecho de las demás personas. Hobbes en un inicio trata de defender la monarquía absolutista, sin embargo, por ejemplo, autores como Andrés Mejía, un comentador colombiano, nos refiere que Hobbes es uno de los autores que más nos puede hablar acerca de la evolución de las sociedades antes, durante y después, por la forma en cómo este autor aborda la problemática social. Siendo así, otros autores también, como por ejemplo John Gray, nos sostienen que ellos entienden a esta forma de abordar lo que es la organización social y política de Hobbes como un modus vivendi, una forma de vida. Siendo así, Hobbes concibe al Estado como algo necesario para alcanzar lo que es la paz social, y también refiere que de destacar que la fuente del poder reside en los ciudadanos, y por lo tanto los ciudadanos son los que le otorgan el poder a un soberano, pero la fuente del derecho reside en lo que es en el soberano o en la voluntad del soberano. Ante esta situación es necesario destacar que el Estado es concebido como un instrumento social necesario que, con la ayuda de un instrumento político como es el derecho, van a permitir lo que es la paz social dentro de una sociedad organizada. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, a continuación tenemos la participación de nuestro compañero Eldor Soroe Guamán.
Compañera, adelante. Gracias por cederme la palabra y un saludo a todos los presentes. En leyes, un hombre es culpable si viola los derechos de otro. En ética, es culpable si no piensa en hacerlo. Es la frase de Immanuel Kant, filósofo nacido el 22 de abril de 1728, que además de sus grandes aportaciones a las ciencias naturales, influenció en la ciencia del derecho desde el siglo XIX hasta nuestros días, se podría decir. En su frase podemos notar su postura frente al derecho y a la moral, en base a la razón, que le permitirá también sustentar su tesis sobre la paz perpetua. Respecto a la moral, Kant, en su libro sobre la fundamentación de la metafísica de las costumbres, afirma que la base de toda razón moral es la capacidad del hombre para comportarse racionalmente. También tiene otra frase que dice, compórtate como quieres que se comportan los demás y tu comportamiento se convertirá en ley universal. Lo que nos quiere decir es que para que el resultado de tus acciones sea moral, importa que la voluntad sea buena, y para que sea buena debes actuar por deber, nos dicen. Es decir, que no solo basta con ayudar, auxiliar a una persona herida, sino que importa la voluntad autónoma con el que lo hagas para que sea moral. En frase más sencilla, lo que Kant nos quería decir es que caras vemos y corazones no sabemos, ¿no? Por otro lado, en la definición que da Kant al derecho podemos diferenciar tres elementos. Primero sería el arbitrio, que se entiende como la libertad del individuo para actuar. Segundo, la ley general de la libertad, que puede definirse con la frase que el ejercicio de la libertad de uno significa un límite a la libertad de otro. Y el tercer elemento sería el ámbito de la unión entre el arbitrio y la ley general de la libertad, que en suma nos dice que nuestra libertad tiene límites, y esos límites lo pone el derecho. Del pensamiento de Kant sobre el derecho y la moral, podemos diferenciar que las leyes morales regulan la conducta interna del individuo, mientras que el derecho regula el comportamiento externo del individuo respecto a otros individuos, o con otros individuos, ¿no? En su libro sobre la paz perpetua, Kant nos habla sobre leyes universales que nos podrían llevar hacia tal paz, ¿no? Y su pensamiento sigue vigente debido a sus conceptos sobre la moral, la ética, el derecho, las obligaciones, la propiedad, entre otros, ¿no? Que en suma nos llevarían hacia la dignidad humana, que fue considerada para la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Aquí un ejemplo. Todo ser humano nace libre e igual en dignidad y derechos, y dotados como tales de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, que nos dice. La filosofía de derecho de Kant en la actualidad cobra vigencia debido a que el derecho, como dijo Kant, regula el comportamiento entre individuos, limitando sus libertades. Un ejemplo claro sería: quien mata a alguien es condenado a cárcel. También en el derecho penal existe la figura del dolo, que analiza la intención que tenía el imputado para matar a su víctima. En esto podemos notar que está involucrado la voluntad del que tanto nos habla Kant. Entonces, tanto derecho como moral tienen como fin que es la justicia, y esto, convertido en ley universal, nos podría llevar hacia la paz perpetua. Esta reflexión estaría encaminada o sería para los ciudadanos en general, pero para los operadores del derecho, donde estamos inmersos, el pensamiento de Kant debería ser considerada en una escala mucho mayor aún, ya que no solo nuestra postura frente a un caso, la decisión de un juez, el fallo de un tribunal debe ser justa, sino que hay que tener en cuenta que nuestra voluntad
y nuestros motivos para defender tal caso, para tomar tal decisión o para fallar, ¿no? Lo que nos dice Kant es que el resultado de nuestras acciones debe ser autónoma, libre de malas influencias externas o internas, de intereses ajenas al derecho, como la corrupción, el odio, el racismo, ¿no? El egoísmo, ¿no? Si respetamos las leyes y actuamos siendo morales, podremos llegar hacia la paz perpetua, lo que nos dice Kant. Y las últimas palabras del filósofo antes de morir, el 12 de febrero de 1804, fueron it's good, que quiere decir es bueno, con lo cual expresa su enorme fe en el hombre y en los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, compañero. A continuación tenemos la participación de nuestra compañera Jaycee Loydit Torrejón Alba. Adelante, compañera. Gracias, Garmita. Y saludar a toda la audiencia presente. Bien, yo les voy a hablar acerca de Max Weber. Para quienes no le conocen, este es un filósofo alemán de fines del siglo XIX. Este nació en 1864 y falleció en 1920. Estudió abogacía, economía, fue historiador, teólogo, politólogo y es considerado uno de los padres de la sociología, junto a los filósofos Emily Durkheim y Karl Marx. Weber escribió muchos ensayos, que después de su muerte fueron editados y compilados en libros por su esposa Marian Snitcher, que también fue una reconocida feminista intelectual y escritora de la época. Dentro de sus obras, en materia de derecho, tenemos La ética del protestante y el espíritu del capitalismo, donde toca de manera somera lo que es el derecho, y la obra considerada actualmente la más importante en ciencias sociales es sin duda Economía y Sociedad, donde en el capítulo 7 desarrolla y explica el derecho. Este filósofo concibe al derecho como un conjunto de normas que están positivizadas, es decir, establecidas en un ordenamiento jurídico, empezando por nuestra constitución política y demás normativa. Y sobre todo, considera al derecho como un instrumento del Estado moderno, mediante el cual puede ejercer la dominación, debido a que el Estado ha llegado casi a identificarse con el derecho, proceso en el cual el derecho es visto cada vez más como un conjunto de normas positivizadas ligadas al aparato coactivo estatal, mediante el cual se logra un proceso de crecimiento, de juridización del Estado y de estabilización del derecho. Y por último, podemos decir que Weber identifica tres tipos de dominación: la tradicional, que ejercían los reyes de la corona sobre sus súbditos; la carismática, que era ejercida por diplomáticos y famosos; y la legal, que se ejerce mediante la dación de normas, ¿no? Estos son los criterios que permiten que un poder sea legítimo. Es decir, yo tengo el poder cuando los demás me obedecen. Entre ellos, la dominación legal del derecho positivo es el criterio más fuerte y sutil de legitimidad del poder, por la sencilla razón de que comparten derecho y Estado la misma racionalidad formal e instrumental. Los dos hacen parte del mismo proceso de racionalización de la civilización occidental, que ha impuesto una dominación basada en un orden capitalista, legalista mediante las normas, burocrático mediante los políticos y capitalista mediante los grupos de poder y grandes empresas. Pese a que Weber vivió y fue testigo del incipiente surgimiento del capitalismo que se dio en la Revolución Industrial y actualmente sigue evolucionando con mucha más rapidez, hay que tener en cuenta que Weber considera al derecho como un instrumento de dominación. Es por ello que considero que el pensamiento de este filósofo aún se encuentra vigente. No en vano, en nuestro Perú decimos que nos encontramos en un estado constitucional de derecho, donde hay que cumplir
con lo que está estatuido en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, no estoy de acuerdo que el derecho sea utilizado como un instrumento de dominación, pero negativa. Ojo que con ello no estoy diciendo que cometamos delitos penales, ambientales, no, sino me refiero a que este debe ser un instrumento para el beneficio del bienestar y la paz del pueblo peruano. ¿Y cómo lograrlo? Considero que la coyuntura y sobre todo la crisis política en que nos encontramos, hemos sido testigos de un sinnúmero de escándalos de corrupción, donde muchos políticos y grandes empresas están involucradas. Las últimas marchas que se hicieron en donde la población juvenil nos deja una gran lección que fue tomada en el paro agrario que sucedió días atrás, nos ha demostrado que si nos organizamos, nos concientizamos del daño que nos están haciendo y decidimos protestar y reclamar nuestros derechos de manera pacífica, entonces solo así nosotros nos convertiremos en los verdaderos legitimadores del poder y del derecho que se instituirá en nuestro país. Gracias. Bien, muchísimas gracias a cada uno de nuestros estudiantes que nos han hecho recordar un poco los temas acerca de estos tres filósofos que sirven de base, en todo caso, para la construcción del derecho. Y bueno, esto es parte del trabajo que ellos están desarrollando en clase, y entonces estamos contando con cada uno de nuestros invitados para poder ver si aún podemos usar y discutir sobre este tema de lo que describió a Hobbes en su debido momento. Da la sensación de que hemos vuelto a las mismas situaciones y condiciones por el hecho mismo de esta pandemia y por todas las cosas que vienen sucediendo no solamente en el Perú, sino en Chile y en otras partes de América y también en Europa. Hay una constante confrontación entre lo que vienen a ser la sociedad y el gobierno, pero también sociedad contra sociedad, las instituciones contra instituciones. Estamos volviendo a nuestro estado de naturaleza, estamos en una anarquía, una neoanarquía en todo caso. Entonces de allí pasamos a Kant, luego de haber constituido supuestamente un organismo que pueda pues manejar con todo el poder que pudiera ser propuesto por Hobbes, pasamos a Kant, que ya nos establece en cierto modo que hay que remitirse a las normas, ¿no? Y el positivismo cobra pues una fuerza enorme, y luego hoy en día pues de pronto también las normas se han puesto en tela de juicio, pero no necesariamente por la pandemia, sino que ya hace muchos años que la norma, sobre todo en este modo del civil law, pues ha permitido que sucedan una serie de situaciones en las cuales no nos dan la seguridad necesaria. Y pasamos a Weber, donde toma la condición social como una cuestión mucho más importante e interesante. De algún modo, podríamos decir que lo propuesto, ¿no?, por uno de nuestros juristas nacionales peruanos, ¿no?, que propone la tridimensionalidad del derecho como que cobrara espacio. Entonces, frente a ello, lo que han hecho los chicos es organizar este webinar como parte del curso que nos permite acercarnos, conversar, dialogar sobre ello, que no se puede agotar definitivamente en un poco tiempo, y entonces hemos propuesto de que la metodología se desarrolle justamente en este modo, que hagamos una conversación con una propuesta, con una alternativa o un punto de vista de nuestros invitados, que lo hagan unos 10, 12 minutos, de tal manera que eso pueda servirnos a nosotros como reflexión y continuar, digamos, trabajando. Una vez que hayan desarrollado esos 10, 12 minutos, habrá una segunda vuelta de unos 5 minutos para que puedan dar énfasis, digamos, sobre lo que han ido proponiendo, o de repente opinar sobre alguno de lo expresado, ya sea por los estudiantes o alguno de los ponentes en este momento, ¿no?, o responder de repente al chat las preguntas que pudieran estarse estableciendo. De ese modo concluimos este primer acercamiento, ¿no?, gracias, digamos, a la voluntad y paciencia que están teniendo nuestros invitados, ¿no? Daniel Gracia Almicén, pues, lo hemos considerado como colombiano, y él ha protestado, ha dicho, yo soy español, yo soy de la madre patria, es cierto, y entonces, bueno, no lo hizo tanto así, pero nos iban a entender, yo soy español, sí. Entonces, bueno, con todo cariño,
una de las cosas que ya tú lo debes haber disfrutado, mi estimado Daniel, es que el latinoamericano es muy querendón, ¿no? Ama y quiere mucho, digamos, al extranjero en general, ¿no? Lo quiere mucho, lo aprecia mucho y lo mismo sucede con nosotros. Quizás Perú es uno de los pocos lugares donde el tema de discriminación, digamos, por procedencia es muy baja, ¿no? Es muy baja. Y creo que en toda Latinoamérica disfrutamos mucho de la presencia, digamos, de personas que vienen de otras latitudes. Así que la segunda oportunidad que nos visites, mi estimado Daniel, vamos a poner la bandera, pues, que te corresponde, ¿no? Por ahora nos has dicho que estás casado, con una colombiana, así que te hace colombiano, pues. Así que bienvenido a ello. Es la primera vez que estás compartiendo con nosotros y nos quedamos muy agradecidos por ello, porque puedas participar. Nino, muchísimas gracias también por estar con nosotros. A Nino lo conocí en un evento que él viene desarrollando justamente en el sentido de todo. Son unas charlas y unas conversaciones bastante largas y muy interesantes dentro del campo, digamos, de la filosofía, ¿no? Así que allí tuve la oportunidad de comunicarnos. Fue una respuesta tan veloz como propone la Internet hoy en día. En verdad es todo lo contrario, ¿no? Porque pareciera que tenemos a la mano la Internet y las respuestas pueden darse inmediatamente, pero no se dan de ese modo. ¿Y por qué no se dan de ese modo? Porque de pronto estamos sobrecargados de una serie de situaciones, de reuniones, llamadas telefónicas, mensajes al WhatsApp, en el grupo, el otro, el correo, por aquí, por allá. Así que de pronto responder lo más pronto posible, a pesar que la tecnología ha avanzado. Cosa contraria, ahora nos demoramos en responder. Antes era mucho más fácil sin tener internet, creo que demoraba menos tiempo que ahora. Así que fue una experiencia interesante y que Nino se nos está acercando y vamos a tenerlo en varias otras oportunidades también, ¿no? Este jueves también lo vamos a tener a él trabajando con nosotros en otro tema ya. William Esteban Grisales ya nos acompaña por segunda vez en este año. William se ha hecho ya parte de la docencia en esta parte, y esperamos pues que nos vuelva a contagiar de sus posibilidades, de todas las cosas que tiene. Así que quedamos muy agradecidos con cada uno de ustedes. Reciban el cordial saludo de nuestra autoridad, en especial del profesor rector Policarpio Chau Cavalqui y nuestro señor decano Barton Sajami Luna. Hay una serie de actividades, todo el mundo está como loco por aquí y por allá, así que reciban ese cordial saludo de cada uno de ellos. Bueno, pues, ¿qué más decirles, no? Darles la cordial bienvenida y agradecer a cada uno de los jóvenes que nos están acompañando, y estoy observando que también ya tenemos, y eso nos da muchísimo gusto, estudiantes seguramente, o quizás colegas, no lo sabemos, pero bienvenidos a cada uno de ustedes. Así que un abrazo. Kaylee Garmita, te dejo en todo caso en el uso de la palabra. Gracias, doctor. Invitamos a nuestros participantes de esta reunión a apagar sus micros y sus cámaras por respeto a nuestros ponentes. Al mismo tiempo, darles la bienvenida a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, tiene el uso de la palabra el doctor García Daniel Gracia Almicén, quien tiene un doctorado en Historia en la Universidad de Zaragoza. Obtuvo la suficiencia investigadora tras la obtención en abril del 2002 del título universitario oficial con un diploma de estudios avanzados. Actualmente realiza una tesis doctoral titulada La ganadería zaragozana en el siglo XVI, en espera de ser leída a finales de este año. Es docente de tiempo completo en el Colegio San Ignacio como coordinador de las áreas de lengua castellana, filosofía y del programa Progrentis. Docente en la Corporación Universitaria Americana como miembro de la clínica jurídica de dicha institución. Además, él lideró un semillero de investigación en esta misma universidad, docente de cátedra en la Universidad de Antioquia y hasta el momento asesor de 5 trabajos de grado sobre pensamiento histórico, memoria histórica y decolonialidad. Bienvenido, doctor, le damos el uso de la palabra. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Antes de nada, pues quería agradecer pues la amable invitación que me hizo pues la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza
a través del doctor Walter, igualmente también al profesor Grisales, que pues, tuvo a bien también hacerme extensible la invitación de la universidad. Estoy muy complacido de estar esta tarde aquí con ustedes. Como muy bien acaba de leer la compañera, como ven, yo no tengo una formación jurídica, por mucho que pues, bueno, pues, pertenezca a la clínica jurídica y pueda dar clases pues, a futuros abogados en facultades de Derecho. Como ven, mi formación va más hacia la historia y hacia, en este caso, la filosofía. Entonces creo que es importante, ¿verdad?, que lo tengan en cuenta, que más bien va a ser pues la visión de un historiador, de un filósofo respecto a algunos temas que, bueno, pues me han tocado tratarlos en los cursos que he impartido en la Corporación Universitaria Americana. Yo soy español, efectivamente, pero me siento colombiano de adopción. Mis hijos son colombianos y mi esposa es colombiana y, bueno, pues yo amo a Colombia, pero, bueno, eso no tampoco pues, es cierto que renuncia a sus orígenes. Dicho esto, y por tanto, recalcando mi agradecimiento a poder estar hoy con ustedes, me encanta este tipo de eventos, ¿verdad? Me ha encantado pues la presentación que han hecho Calisto, Elder y Jaycee, pues de estos tres filósofos tan importantes, ¿verdad? Yo me van a permitir que me centre en un filósofo que conozco un poquito más y que también he trabajado desde el campo de la historia, que es Thomas Hobbes, ¿no? Saben ustedes que Hobbes es uno de los iniciadores del positivismo jurídico. Sería interesante, ¿verdad?, poder establecer pues, una comparación entre Hobbes y algunos de los máximos exponentes del positivismo jurídico más moderno, como podría ser Kelsen. Y si hiciésemos esa comparación, nos daríamos cuenta que la principal diferencia entre ambos radica en que Hobbes va a partir de una concepción, diríamos, antropológica determinada y de una visión política también concreta, cosa que no encontramos, por ejemplo, en Kelsen, que parece que su orientación es más bien de carácter científico. Bien, a mí me gustaría, indudablemente habría muchas cosas de las que se podrían hablar. El compañero Calisto ha señalado algunas de ellas, pero a mí me van a permitir que, partiendo un poquito de la concepción que Hobbes tiene del derecho, me centre como en 4 aspectos que yo considero que hoy día pues, tienen plena vigencia. Yo creo que Hobbes es un autor que hoy día, pues como les estoy diciendo, tiene vigencia, aunque desde luego pues, no exenta de ciertas matizaciones, ¿no? Aquí me gustaría subrayar lo siguiente. El pensamiento jurídico de Hobbes es un pensamiento muy coherente con su visión antropológica, con la visión pesimista que él tiene del hombre y con su visión política, una visión absolutista que tiene de la política. Una visión política que se deduce de su concepción antropológica y una concepción antropológica que se deduce en cierto modo, se infiere del contexto histórico que a Hobbes le tocó vivir. Yo creo que ahí es donde ahí me voy a centrar. Yo aquí no voy a hablarles del contractualismo, no voy a hablarles de otros elementos que seguramente ustedes han tratado en clase y que sepan de los mismos igual o más que yo. Yo me voy a tener un poquito en lo que yo considero que son los 2 rasgos fundamentales, ¿no?, de la propuesta de hobbesiana, como es su visión antropológica, su visión pesimista del hombre y su visión política, una visión absolutista. Entonces, para ello me voy a tener que detener, pero muy rápidamente, porque quiero ir, como digo, rápido, a ocuparme de esos 4 aspectos que, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, tienen todavía una plena vigencia. Pero, como digo, voy a iniciar mi exposición haciendo una breve alusión al contexto filosófico, jurídico e histórico que le tocó vivir acá, a Hobbes, perdón, y que creo que nos permite entender muchas de las cosas que pensaba o que escribía Hobbes. No me voy a detener tanto en el contexto filosófico o en el contexto, digamos así, jurídico. No está de más recordar que el siglo XVII es el siglo en el cual, entre otras cosas, se produce esa revolución científica, o culmina esa revolución científica que se había iniciado en el siglo anterior y que va a traer consigo un cambio de paradigma. Vamos a asistir, por tanto, a la fundación, por así decirlo, de la ciencia moderna. Una fundación de la ciencia moderna, un desarrollo científico que se va a traducir, yo creo, en 2 elementos fundamentales. En una confianza plena en la razón a la hora de intentar explicar y conocer la realidad, y en una fascinación por la ciencia. Y les digo esto porque el derecho no va a ser ajeno a ello. De hecho, saben ustedes que en el siglo XVII precisamente va a aparecer lo que se conoce como el naturalismo racionalista, o ese derecho natural precisamente moderno, que responde de alguna manera a este ambiente racionalista. Es decir, para esos naturalistas racionalistas, aunque no me voy a detener en ello, ¿verdad?, el derecho natural es algo así como un sistema jurídico completo que emana de la propia naturaleza humana y que ha sido elaborado racionalmente.
Es interesante, a lo mejor, establecer una comparación también entre lo que es el positivismo clásico que encontramos en Aristóteles y el positivismo racionalista, ¿no? Pero no hay tiempo en este caso para ello. Ustedes estarán seguramente preguntándose por qué traigo a colación el positivismo racionalista. Pues porque este positivismo racionalista, por paradójico que pueda parecer, va a constituirse como el antecedente más inmediato del positivismo jurídico, cuyo máximo exponente, o uno de sus máximos exponentes, va a ser Thomas Hobbes. Diremos que esa justaposición que encontramos entre derecho natural y derecho positivo va a ser precisamente lo que nos conduce al positivismo jurídico, lo que nos conduce hasta Hobbes. Por lo que respecta al contexto histórico, me encantaría como historiador poderme extender en este punto. Me van a permitir que me centre como esas fundamentales. Doctor, disculpe, su audio se apagó. Sí, muchísimas gracias. Me estaba dando como cierto problema al computador, se había vuelto como un poco loco. Sí, les estaba contando que desde el punto de vista histórico me encantaría profundizar en ello, pero no hay tiempo, pero me van a permitir que traiga a colación 3 acontecimientos que nos van a permitir entender, creo yo, el porqué de esa concepción tan pesimista que tenía Hobbes del ser humano. El primero de ellos va a ser la Reforma Protestante. Es cierto, una reforma protestante que inicia en 1517, pero que, sin embargo, cuyos coletazos todavía se están viviendo en forma de guerras de religión en el siglo XVII. Sin ir más lejos, en el siglo XVII vamos a encontrar uno de los conflictos bélicos más importantes que ha conocido Europa. Si me permiten, inclusive hasta más importante que la Primera Guerra Mundial. Me estoy refiriendo a la Guerra de los 30 años, que tuvo lugar entre 1618 y 1641. Y dejó un saldo de más de 5 millones de muertos. Pero eso también hay que sumarle, no olviden ustedes que Hobbes era inglés, hay que sumarle las 2 guerras civiles que se van a producir en Inglaterra entre 1642 y 1649, que van a, entre otras cosas, traer como consecuencia la decapitación del monarca Carlos I. Es decir, Carlos va a ser el primer monarca al que en Europa le corten, en este caso, la cabeza, ¿no? Es decir, todos estos acontecimientos, como ven, una época especialmente violenta, una época especialmente convulsa, le van a tocar muy de cerca a Hobbes. Y yo quiero entender que ahí es donde se encuentra la raíz de esa concepción tan pesimista que él tiene de la condición humana y de su propia esencia. Entiendo que constituye uno de los rasgos fundamentales de su pensamiento filosófico. Ya saben ustedes que para Hobbes, y no me voy a detener tampoco en ello, porque ustedes ya conocen el tema, para Hobbes el hombre por naturaleza es, en este caso, es egoísta, es insociable, es independiente, no es apto para vivir en sociedad. Lo explicaba muy bien Calisto. El estado natural del hombre es un estado de guerra continua. Es un estado de enfrentamiento, en este caso diríamos de todos contra todos. Homo hominis lupus, que decía Hobbes, ¿verdad? El hombre es un lobo para el propio hombre, ¿no? Entonces, lo que quiero que de alguna manera, en verdad, entiendan es que para mí esa concepción pesimista que se encuentra en la base de su visión política tiene mucho que ver con ese contexto político que a él le tocó vivir, como digo, marcado por enfrentamientos y por guerras de la dimensión, como yo les mencionaba hace un momento, de la guerra de los 30 años. Podría detenerme un poquito más en el tema, en este caso, del contractualismo, en el tema del pacto que le ha explicado también Calisto, en el tema de lo que define, en este caso, a fin de cuentas, al estado de naturaleza, pero prefiero centrarme en un punto que desde mi punto de vista es el que me va a permitir un poco como lanzarles ahí 4 cuestionamientos. Me estoy refiriendo a la concepción que Hobbes tenía del derecho. Y con esto voy a terminar mi intervención, como lanzándoles 4 interrogantes o 4 cuestionamientos que yo me hago al hilo de la concepción que Hobbes que tenía del derecho. Está claro que para Hobbes solo son leyes, ¿verdad?, las disposiciones dictadas por un soberano, por un monarca, por la autoridad. Atrás queda el que, por tanto, la sabiduría o la verdad que decía Aristóteles se conviertan en fuente, en este caso, de leyes. Como digo, para Hobbes solo son leyes las disposiciones dictadas por un soberano, por un monarca. Y esto, fíjense ustedes, que está en consonancia claramente con su visión, en este caso absolutista, que él tiene de lo que debe ser el gobierno político.
Es decir, que para Hobbes la ley, a fin de cuentas, no es más que lo que el gobernante, el soberano, la autoridad manda, independientemente de que esto sea racional o no sea, independientemente de que esté orientado al bien o no lo esté. Lo digo porque aquí hay una diferencia importante con respecto a los autores clásicos como Santo Tomás de Aquino, para quien las leyes eran algo así como una especie de ordenación racional que conducía hacia el bien común. En Hobbes no encontramos eso. En Hobbes las leyes son los mandatos de los monarcas y estas leyes no tienen por qué ser racionales ni buscar el bien. Está claro, por tanto, que para Hobbes la fuente del derecho es la voluntad del gobernante. La voluntad del gobernante. Y fíjense que de esta afirmación se infieren dos características que para mí definen a lo que es la teoría, en este caso del derecho de Hobbes, y es que estamos ante una teoría, diríamos, voluntarista y ante una teoría, vamos a decirlo así, imperativista. Es ahí donde emergen los dos primeros cuestionamientos que quiero plantear, de los 4 que les quiero lanzar. El primero de ellos tiene que ver precisamente con esta concepción voluntarista que Hobbes tenía del derecho. Claro que para él la fuente del derecho emana de la voluntad, en este caso del gobernante. Pero les lanzo la siguiente pregunta. Cuando en la clase de Derecho hablamos de la interpretación de la ley, la pregunta sería ¿qué es lo que hay que buscar en la interpretación de esa ley? ¿La voluntad del gobernante o la voluntad, en este caso, de la norma? Hobbes lo tendría claro. Lo que hay que buscar es la voluntad del gobernante. Pero, ¿ustedes opinan lo mismo? Segundo cuestionamiento que tiene que ver con su concepción imperativista, en este caso, del derecho. Está claro que para Hobbes, no hay duda de ellos, la norma se asimila a mandato. La pregunta sería, ¿en el derecho actual esta identificación o asimilación que establece Hobbes entre norma y mandato estaría todavía vigente? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que hoy día la norma no se interpreta ya como mandato. La norma tiende a interpretarse más bien como juicios de deber ser. Sigo rápidamente con mi breve exposición. Está claro, pues, que para Hobbes no existen normas jurídicas dentro de una sociedad que las dictadas por un monarca. Esto nos lleva a un punto también muy importante en el planteamiento jurídico de Hobbes, y es que las leyes se van a acabar convirtiéndose en fuente de justicia. Por tanto, la justicia para Hobbes se identifica con el cumplimiento de la ley, y la injusticia se identifica con la transgresión de esa ley. Por eso, para Hobbes, en el estado de naturaleza en el que no existen leyes, no tiene sentido hablar de justicia o de injusticia. De otro modo, para Hobbes no existe el derecho natural. Todo es derecho político. Y miren, esto nos lleva a un punto que para mí es clave y es uno de los temas que más me gusta en derecho, y miren que yo no soy abogado. Y es la relación que debe establecerse, tercer cuestionamiento que les lanzo, entre derecho y moral. Para Hobbes está claro que derecho y moral deben ser dos cosas separadas. Para Hobbes, la moral nada que tiene que ver con el derecho, más allá de que la moral por serie de orientaciones para conducentes a la comunidad. Creo que sería el único punto de conexión entre vamos a decirlo así, pues el derecho en que el gobernante debe garantizar la seguridad y la autoprotección. ¿Por qué les planteo el tema de la relación entre derecho y moral? Y ya la encontramos en Hobbes, aunque en Hobbes está claro que nada tienen que ver. Porque me pregunto, ¿por qué hoy día hay tantas en este tipo de transgresiones de la ley? ¿Será porque las personas no han logrado interiorizar la norma como algo suyo? Y no han logrado interiorizar la norma como algo suyo, ¿será acaso precisamente por esa separación a veces abismal entre derecho y moral? ¿No será a lo mejor el momento de lanzar precisamente, pues no sé, o tender una mano el derecho hacia la moral? Y deben de mantenerse separadas, como planteaba Hobbes. Les lanzo ahí, por tanto, la tercera de mis incisos. Y la cuarta, mire, ya termino, porque así que me he excedido el tiempo. Está claro que en Hobbes encontramos entre derecho y política, ¿no? En la medida en que más el derecho y la ley se identifica con el mandato del gobernante. Claro que en el planteamiento humano, cualquier tipo de contenido, las leyes deben obedecerse y además las leyes son fuente de justicia. Bueno, que eso hay que tenerlo muy claro cuando hablamos en este caso del planteamiento jurídico de Hobbes. Sí que es cierto que uno puede pensar que Hobbes era contrario a la democracia, nada más que la realidad, pero yo.
Piensen que Hobbes no encuentra dificultad, impedimento en que los ciudadanos sean quienes escojan al gobernante. Puede ser una o varias personas. Lo que está claro, el gobernante debe gobernar de forma absoluta, porque es lo que de garantizar la seguridad y nuestra autoconservación, dado nuestra naturaleza pérfida, egoísta, por así decirlo. Hasta el cuarto punto, cuarto interrogante, cuarto cuestionamiento. Recuerden que el primero tenía que ver con la voluntad del gobernante, la voluntad de la norma. El segundo tiene que ver con la identificación que encontramos en Hobbes entre norma y mandato. El tercero, para mí, crucial y fundamental, tiene que ver con la relación derecho-moral. Y el cuarto tiene que ver con la interpretación, en este caso, de las leyes. Está claro que para Hobbes la interpretación de las leyes es cosa de los jueces, pero por delegación del soberano. Bien, hay que aclarar que cuando Hobbes habla de la interpretación de las leyes, se está refiriendo por parte de los jueces a que los jueces lo que hacen es aplicar la ley. O en todo caso, lo que los jueces hacen es preguntarse acerca de la intención que tendría ese mandato del gobernante. Pero no estamos hablando que para Hobbes la interpretación de las leyes es cosa de los jueces por delegación del soberano, pero cuidado porque esa interpretación prácticamente se traduce en la aplicación de la norma. Es ahí donde le lanzo el cuarto, en este caso, cuestionamiento. Es decir, hoy día esa debe ser la labor de los jueces, simplemente son aplicadores de la norma, son intérpretes. ¿Cuál es realmente el papel del juez, incluso en términos éticos? Miren, termino esta apresurada exposición, y ya me perdonarán, comentándoles algo. En la actual Constitución española del año 1978, el artículo 117.1, todavía aparece pues, con una claridad meridiana lo siguiente. Ahí se expresa que en España la administración de justicia se encuentra, de hecho, la justicia se administra en nombre de... Esto todavía lo encontramos en la Constitución actual, ¿no? En su artículo 116. Claro, puede ser que un tiro simbólico, no es simbólico, pero tenemos que inclusive en la Constitución actual podemos encontrar estas reminiscencias jóvenes en ese artículo 117, donde se afirma que la administración de la justicia en España se hace en nombre de Felipe VI. Entonces, muchas cosas preparadas, muchos temas de los que me hubiera gustado conversar con ustedes, pero el tiempo he decidido como lanzarles esos 4 cuestionamientos o interrogantes que no soy abogado, ¿verdad? Me surgen cuando yo leo a Hobbes y cuando estudio un poco la función del derecho que tenía Hobbes. Seguro que ahora los profesores invitados van a explicar pues, mucho mejor de lo que yo he hecho algunos de los elementos que yo he introducido. Muchísimas gracias por su atención y perdonen también porque haya hablado un poquito rápido, pero es que tenía muy poco tiempo. Muchas gracias, doctor, por su participación. Enseguida tenemos la participación del filósofo y teólogo Nino Carvajal Meléndez, quien empezó sus estudios de teología en el año 2001 en el Instituto Superior de Estudios Teológicos. El año 2007 se traslada a la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. En el año 2012 obtiene el grado de bachiller en teología. A finales del 2012 el bachiller de filosofía. Entre los años 2013 y 2014 realiza los estudios de maestría en filosofía bajo la mención de ética y desarrollo humano. Entre los años 2015 y 2016 realiza los estudios de maestría en teología dogmática. El año 2017 empieza sus estudios en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El año 2020, en este actual año, el 28 de julio, funda la Sociedad de Filósofos del Perú y la página de Facebook El Sentido de Todo, siendo él el fundador y el primer presidente del grupo de filósofos El Sentido de Todo. Adelante, doctor, tiene el uso de la palabra. Muy amable. Yo quisiera, antes de empezar mi ponencia, dar las gracias al doctor Walter Guaranga por la invitación y de manera grata estar aquí con ustedes exponiendo este tema de actualidad de estos 3 grandes filósofos de nuestra historia y específicamente del pensamiento jurídico.
gracias al doctor Daniel que me ha cedido, me permite a mí hacer una reflexión sobre Hobbes, y también quisiera irme un poco más allá para poder hablar sobre Kant, y espero que el tiempo me dé para poder hablar sobre Weber, siquiera algo muy pequeñito. Donde voy a comenzar con respecto al pensamiento de Hobbes y su actualidad. El joven que hizo la exposición de Hobbes lo planteó de una manera muy clara y concisa acerca del pensamiento filosófico de Hobbes con respecto a su doctrina política. Pues efectivamente, en aquella época teníamos este gran debate en el cual el hombre es bueno por naturaleza, o sea, nace bueno y la sociedad lo corrompe, o nace malo, es un ser egoísta y pues la sociedad lo que intenta hacer es moldearlo para buscar algún tipo de bondad. Desde mi punto de vista, el ser humano nace bueno. Esto hace de que su constitución natural permanezca bueno durante su vida, pero siempre conociendo la concupiscencia y el mal, cosa que lo tienta y hace de que el hombre pues se convierta en un ser maquiavélico, un calculador, o se busque hacer cosas malas. Pero mi postura es que el hombre es un ser bueno por naturaleza. En cambio, Hobbes nos va a plantear que el ser humano es un ser en su estado natural egoísta, malo. La pregunta que nos haríamos es ¿por qué? ¿Por qué Hobbes va a plantear que el hombre es un ser malo? Va a plantear por qué los intereses que tiene y las necesidades que tiene el ser humano son muy escasas. Al haber necesidades muy limitadas y al haber satisfacción muy limitado, hace de que todos nos peleemos por lo que tenemos. Todos vamos a ir a obtener estos pequeños intereses como si fuesen propios. Entonces buscamos adueñarnos, buscamos apropiarnos, y efectivamente esto va a hacer que nos peleemos en la competición de poder obtener nuestro placer o nuestros propios intereses. Hobbes lo que va a plantear es que este ser humano que es malo por naturaleza, en este estado natural, tiene que abandonar este estado natural para convertirse en un ser social. Y, pues como bien claro lo propuso el jovencito que hizo la exposición de Hobbes, aparece el contrato social. El contrato social no va a ser otra cosa que regular al ser humano para que su ambición, su limitado interés por obtener las cosas, haga que se reprima en bien de la sociedad. Esto hace que el hombre va a tratar de satisfacer sus necesidades, pero va a haber alguien que le va a decir, mira, tú no puedes hacer estas cosas, tú no puedes agredir a otro. Y entonces aparece el Estado que pasa a controlar las ilimitadas necesidades que tiene el ser humano. Siendo así que el Estado va a tener dos funciones. Una, la de premiar a los que se portan bien o cumplen con el contrato social. Dos, a los que no lo cumplen, el Estado va a estar con su brazo de hierro castigándolos. Entonces, esto nos lleva a hacernos la primera pregunta. ¿El Estado está cumpliendo actualmente la función de premiar a los que nos portamos bien? Y efectivamente está buscando castigar a los que se portan mal. En nuestra realidad peruana, no sé cómo será, mi estimado amigo Daniel, en Colombia o tal vez en España, no sé cómo será que los hombres que se portan mal, la ley siempre está ahí para castigarlos. Aquí más bien pareciera de que el ser humano que se porta mal es premiado por la sociedad, incluso enaltecido por ciertos sectores, siendo así que todos buscan esa codicia de buscar los pocos intereses que tienen para apropiarse y hacerlo parte de lo suyo. Es algo así como que el hombre tiene esa ambición de querer algo que no tiene, busca y una vez que lo tiene, quiere más, y una vez que lo ha obtenido, quiere más, quiere más, quiere más. Ese apetito ambicioso me lleva a mí a replantear mi pensamiento. Yo había dicho que considero que el ser humano es bueno por naturaleza. En cambio, esto nos lleva a replantear que efectivamente puede ser que el hombre sea un ser demasiado ambicioso, y en la actualidad estamos viviendo lo que Hobbes ya había dicho, que el hombre es el lobo del otro hombre.
Otra cuestión que nos lleva a preguntarnos con respecto a Hobbes es si el contrato social es una cuestión real o ficticia. Ya el jovencito lo había dicho que es una cuestión ficticia. Esto nos trae complicaciones en la actualidad, porque muchos de los jóvenes que están aquí presentes no pasan de los 20, 25, 30 años. Pero las leyes que se han venido dando en nuestro país tienen un aproximado de 80, 50 o 40 años, o incluso han aparecido en la actualidad ciertas leyes que han derogado leyes anteriores, pero que nosotros no las conocemos. El contrato social debería a mí decirme que yo tengo que conocer de modo explícito, de modo real, para yo poderme comportar bien dentro de la sociedad. ¿Esto está pasando en nuestra realidad? Es una buena pregunta a analizar. Ninguno de nosotros es perito especialista en las leyes, o mejor dicho, en todas las leyes, para poder portarnos de la manera correcta como pide el Estado. Pero, sin embargo, algo que no consideró Hobbes y nosotros consideramos en la actualidad, es que nosotros tenemos dentro de nuestro ser, dentro de nuestro chip, que no salimos a la calle pensando que vamos a agredir a alguien o vamos a transgredir la ley. Sin embargo, dado que el Estado está ahí imponiendo sus leyes, hace de que efectivamente podamos en ciertos momentos transgredir la ley de modo involuntario. Voy a poner un simple ejemplo nada más. Hace un par de años atrás, o bueno, hace varios años atrás, se impuso una ley por el Congreso en la cual toda persona que manejaba un automóvil por una carretera o una autopista, en plena luz del día tenía que ir con sus faros prendidos. Y muchos de los que manejamos por estas avenidas éramos detenidos por la policía y finalmente éramos multados. Y uno decía, ¿pero por qué me multas? Ah, es que no está cumpliendo la ley. Pero yo, ¿en qué momento conocí esa ley para que tú me puedas decir? Es porque el Estado presupone de que nosotros conocemos la ley, a pesar de que nunca la hemos escuchado, nunca se hizo la promoción de la ley, nunca se hizo la divulgación por los medios masivos y finalmente acabamos siendo multados de manera innecesaria. Y uno reflexiona y dice, ¿es necesario prender las luces en plena luz del día? Es lo que decía el doctor Daniel. La racionalidad de la norma hace de que el legislador mande una ley, pero vale la pena preguntarnos ahora en la actualidad, ¿verdaderamente está siendo racional la ley? Y yo no creo que sea tan racional de decir, prendamos la luz en pleno sol, en plena luz del día. Es algo irracional, pero es lo que tenemos. La otra cuestión que nos plantea Hobbes es acerca de los hombres que son extranjeros, que siguiendo el principio de territorialidad, hace de que la persona que ingresa a territorio peruano respete las normas del Perú y si es que las corrompe o lesiona, sea juzgado en el territorio peruano. Esto hace de que el extranjero diga, pero yo no sé qué leyes son las que rigen en Perú. Entonces, uno se pregunta verdaderamente si el contrato social está cumpliendo su verdadera función al momento de exponer las normas y que el ser humano, al conocerlas, pueda cumplirlas a cabalidad. Eso sería el pensamiento de Hobbes. Pregunta bastante difícil que nos deja Hobbes para reflexionar. Otra cuestión, vamos a verla desde el punto de vista de Kant. Kant, cuando escribe la crítica de la razón pura, va a decir que solamente es posible conocer lo que cumple con dos categorías que son importantísimas, el tiempo y el espacio. Desde ese punto de vista, Kant saca del sistema racional, cognoscitivo, a Dios, al alma y al mundo feliz. Y uno dice, si este mundo no es un mundo feliz como el que deseamos o como el que buscamos, o como que nuestras leyes buscan tal vez instaurar en esta sociedad, la cuestión está, ¿dónde está ese mundo feliz? Y por deducción, por una cuestión pragmática, lo que Kant está diciendo es que nuestro mundo es un mundo caótico. Si nuestro mundo es caótico, la pregunta es, ¿cómo lo ordenamos? ¿Cómo podemos tener un mundo en el cual pueda ser habitable
y donde no estemos peleándonos todos por una necesidad como la que decía Hobbes, o no estemos matándonos por un celular, como lo que pasa ahora en nuestra sociedad. Desde ese punto de vista, Kant plantea el imperativo categórico. Lo que está haciendo Kant es decir, la moral que antes se decía que era una moral dogmática, ahora tiene que pasar a ser una moral interiorizada en el ser humano. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, como decía el doctor Daniel, ¿quién es el legislador? Para Kant, el legislador va a ser el hombre que tiene una voluntad generalizada. Quiere decir, es aquel que asume el espíritu del pueblo para no legalizar la ley y finalmente dictaminar para que todos lo cumplan. Desde ese punto de vista, la ley tiene que cumplir ciertas características, que sea universal, que busque al hombre como un ser en sí mismo, no un objeto a ser tratado, y la autonomía. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿la ley es un imperativo categórico para todos o solamente para algunos? Da la impresión que en nuestra actualidad la ley solamente es para algunos y para el más vivo, a ese no le aplica la ley. La otra cuestión es, ¿la ley se da antes de lo ocurrido o primero está el hecho ocurrido? Da la impresión aquí en nuestro Perú, no sé cómo será en Colombia, da la impresión que primero se da la ley y luego trata de regular el hecho. Pero yo creo que es al revés. Primero se da el hecho en la cual surgen ciertos conflictos y la ley viene a sopesar, aplacar o ya sea, en ciertos casos, también castigar. Siendo así que nos vamos a una cuestión bastante práctica. Kant, en su teoría de la obligatoriedad y la teoría del castigo, va a decir que el hombre tiene que recibir lo que le es justo. Eso quiere decir que si un hombre mata a otro hombre, por lo tanto también se le debería aplicar ese mismo castigo a él. Porque es una cuestión obligatoria que se debe cumplir, porque nadie puede ser exento de la ley. Desde ese punto de vista, la teoría absolutista, aplicada en la teoría sancionadora, hace de que el hombre reciba lo que le es justo. Siendo así que si castigó, si corrompió la ley, pues el peso de la ley tiene que venirle todo encima. Y con esto termino, por favor. Tiene que venirle el peso de la ley, aplacar su excesiva animosidad a corromper la ley. Desde ese punto de vista, la cuestión está aquí. Es permitido, o mejor dicho, es racional que se pueda imponer todo el peso de la ley a una persona, castigándolo de modo ejemplar para que los demás que vienen atrás y quieren hacer algo parecido, digan, no, yo no lo puedo hacer porque finalmente si lo hago me van a castigar de la misma manera y yo voy a servir algo así como un conejillo de indias para que sea castigado y cause temor en la sociedad para que otro no venga a cometer lo mismo. ¿Es eso racional? En un Estado de derecho, diríamos, nadie se escapa de la ley. En un Estado constitucional en la cual priman los derechos humanos, pues uno pudiera decir, oye, no es tan racional que tú le castigues a uno de modo excesivo. Esto es debatido ahora en la actualidad. Un último ejemplo. Toda la sociedad peruana se indigna cuando aparece un violador, y todavía un violador a un menor de edad, porque le va a malograr la vida por toda su existencia. La población se levanta de modo indignada pidiendo la cadena perpetua para este violador, o incluso la sociedad yendo un poco más excesivo, utilizando esta pena absolutista, de decir, démosle a él también la pena de muerte. Y la sociedad va a buscar que se condene a esta persona con la pena de muerte. Pero ¿es posible? ¿Es posible condenar a una persona buscando desaparecer este crimen, buscando un conejillo de indias para decir, tú vas a ser castigado para que otro no cometa lo mismo? Estos son temas que están en la actualidad y que por lo tanto
tanto, Kant va a ser bastante vigente para poder debatir dentro de la filosofía. Me hubiese gustado explicar un poco más con respecto al pensamiento de Weber, pero creo que el tiempo me ha ganado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Invito a los participantes, tanto de la plataforma Meet como de Facebook, a realizar sus preguntas mientras el doctor William va realizando su exposición. Bueno, el doctor William estudió pregrado en la Universidad de Medellín para abogado, un posgrado en la misma para magíster en Derecho Procesal, candidato a doctor de Filosofía, miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y del Instituto de Derecho Privado, con experiencia laboral desde hace 4 años, desde hace 4 años y medio como abogado de predios en la gestión predial, profesor de la Universidad Autónoma Latinoamericana, ANAULA. Realizó escritos en la revista de Pensamiento y Poder, lecciones de Derecho Procesal Civil, publicaciones de capítulos de libros de la Universidad Coruniamericana, entre otras publicaciones más en diferentes revistas. Adelante, doctor, le damos la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias al profesor Rubén Walter Uranga por la invitación que me ha hecho. Es la segunda vez que participo en estos eventos académicos y es muy grato para mí. El tiempo es corto y tratar de resumir el pensamiento de estos 3 grandes filósofos es muy complicado. La tendencia que hemos tenido cada uno de nosotros es tal vez tocar un poco a aquellos que tenemos un poco más de conocimiento sobre su temática, pero como dijo muy bien Kaylee, mi formación es jurídica. A pesar de estar haciendo un doctorado en filosofía, mi trabajo, mi tesis doctoral es enfocada al derecho constitucional, partiendo del pensamiento del profesor Robert Alexy. ¿Y eso qué quiere decir? Es que en este momento, en estos pocos minutos, voy a tratar de ubicar el pensamiento de Immanuel Kant desde el punto de vista jurídico. ¿Qué es lo que él nos propone desde el punto de vista jurídico y cómo esa propuesta que Kant hace es la que toman muchos pensadores del derecho con posterioridad para formular lo que llamamos el derecho positivista o la teoría positivista del derecho? Hay que tener presente, hay que marcar que existen varios libros de Kant, pero para nosotros desde el punto de vista jurídico podemos decir que hay 3 que son de suma importancia: la metafísica de las costumbres, la fundamentación de la metafísica de las costumbres y el libro de la paz perpetua. Si voy a partir de esa primera obra, la metafísica de las costumbres, es aquella donde Kant va a plantear qué es lo que es para él el derecho. Y en la segunda parte de esa obra va a plantear lo que es para Kant la moral. En esta primera parte de la obra, Kant va a hacer, y voy aquí a estar mirando unas pequeñas notas que he ido tomando teniendo en cuenta las conferencias o la charla que han dado mis antecesores. En la metafísica de las costumbres, Kant va a presentar los conceptos de naturaleza y el concepto de libertad. Él va a hablar de un derecho natural y cómo de ese derecho natural se va a desprender también un derecho de libertad. Derecho de libertad que de una u otra manera va a estar enmarcado en lo que es el bien jurídico y en lo que es el bien moral, porque estos, tanto el bien jurídico como el bien moral, lo que genera una reflexión práctica. Miren que en una de sus teorías, donde habla de lo práctico, Kant va a tratar de incluir allí todos esos elementos que se ven reflejados en la acción. Esa reflexión práctica es aquella en la cual encontramos la voluntad, una voluntad desde la cual se va a construir lo que nosotros conocemos como esa norma jurídica. Por ello, cuando vemos los planteamientos que hace Kelsen y otros profesores postkelsenianos o pospositivistas, vamos a encontrar que cuando se habla del legislador, se habla de una voluntad en la cual se enmarca esa facultad, ese poder de poder crear norma, de crear una norma de carácter jurídico. ¿Por qué? Porque van a existir otras normas, como las normas morales, que van a estar supeditadas a la razón. Es decir, aquellas cosas que el hombre entiende que debe hacer y que ese hacer se ajusta o no se ajusta a un actuar justo dentro de una comunidad.
Hay que entender que hablar de justicia es hablar de un valor. No para todo el mundo justo es aquello que. ¿Por qué? Porque para lo que es para mí justo, para otra persona no puede serlo. Entonces es importante establecer eso. Pero ¿cuál va a ser la medida? ¿Qué es lo que me va a permitir decir, hombre, hay justicia? En un primer momento podemos decir la norma. Si estamos cumpliendo con lo que está establecido en la norma, podemos decir o señalar que existe justicia. De allí que también podamos decir que la razón filosófica es la misma razón jurídica para Kant, pero hablado en su sentido práctico. ¿Por qué? Porque Kant va a encontrar en la voluntad que es la facultad referida a otro, a un extraño. Es decir, es mi comportamiento, es mi querer hacer frente a otra persona. Pero cuando hablamos de esa palabra justicia, ese querer actuar, esa acción que realizo, mediada por una voluntad, tengo que tener presente también si con ese actuar estoy afectando a otra persona. Es importante tener en cuenta que ese actuar frente a otra persona debe estar mediado también por reglas morales, y esas reglas morales son los imperativos, y en especial el imperativo categórico. Si yo quiero que me traten de determinada manera, de esa misma manera debo tratar a las otras personas. Ese imperativo es donde se va a formular toda la teoría de la justicia kantiana. ¿Por qué? Porque si yo pregono esa situación, estoy pregonando también criterios de igualdad. Pero más importante aún, desde esos imperativos categóricos, también puedo estructurar todos aquellos elementos necesarios para hablar de un humanismo, y un humanismo actual. En otras palabras, con lo que he manifestado, el pensamiento de Kant, y puedo decir lo mismo del pensamiento de Hobbes y el pensamiento de Max Weber, siguen actuales. ¿Por qué? Porque va a depender del énfasis que cada estado, que cada comunidad haga sobre ciertos aspectos del derecho. Si yo voy a pensar hoy en día, si el pensamiento de Kant está vivo, yo tengo que decir que sí. ¿Por qué? Porque desde la teoría, desde las obras kantianas, se desprende la existencia de la dignidad humana, como bien anunció uno de los estudiantes que inició esta charla. Pero también tengo que decir que desde los imperativos categóricos se formulan todos los postulados, se generan todas las reglas desde las cuales puedo sostener hoy en día la existencia de un humanismo. Pero Kant, y yo creo que ha sido una mala interpretación acerca de lo que Kant señala, se ha dicho que Kant señala unas características para el derecho y que Kant señala otras características para la moral, y que de una u otra manera, desde esa propuesta kantiana, esas características no se pueden mezclar. Si uno podría decir, hombre, es que desde el punto de vista jurídico el derecho es externo. El derecho es externo, mientras que la moral es interna, que el derecho es una relación con otras personas, heterónomo, mientras que la moral es autónoma. Pero que es que finalmente el derecho es de uso externo y la moral de uso interno. Si yo voy a mirar la obra clásica de Kelsen, la teoría pura del derecho, incluso mirar otras teorías positivistas, uno tendría que decir que ellos interpretaron al pie de la letra, de manera exegética, esas diferencias que planteó Kant en la metafísica de las costumbres. Pero cuando uno va a mirar allá, hombre, esos imperativos categóricos, y empieza a generarse esa otra serie de leyes de carácter moral, uno podría terminar entendiendo lo mismo, que el derecho y la moral son totalmente ajenos. No, que hubiera reflejados en el campo jurídico. De allí que si yo quiero que mi comportamiento, como lo decía el profe ahora, hombre, si yo cometí un homicidio, la consecuencia tiene que ser también pena de muerte. Hombre, yo también de una u otra manera tengo que valorar. Cometer un homicidio es un acto que está validado dentro de una comunidad. ¿En qué condiciones cometer un homicidio puede tener
un soporte legal dentro de una comunidad. Y vamos a encontrar allí también causales en las cuales, hombre, matar a otra persona cuando es en defensa propia, hombre, no te va a generar la pena de muerte, de pronto no te genera una sanción privativa de la libertad, sino que te van a decir, hombre, actuaste de esta manera, razón por la cual mantenés tu libertad. Allí, en ese concepto de obligación, y que debemos tener cada uno de nosotros frente al derecho y frente a ese derecho que aparece escrito, que lo que llamamos derecho positivizado, es que también debemos tener en cuenta que ese derecho al momento de ser creado debe tener presente, debe enmarcarse en el cumplimiento de una serie de reglas de carácter moral. Y esa primera regla de carácter moral esencial y que viene desde el pensamiento de Robert Alexy es la dignidad humana. Como lo rescató uno de los ponentes en el día de hoy, está incluso reconocida en los tratados internacionales. En Colombia hay un reconocimiento expreso de la dignidad humana, pero si reviso la Constitución peruana, reviso la Constitución ecuatoriana, la argentina, incluso la venezolana, se hace referencia a esa dignidad humana. ¿Qué significa hablar de dignidad humana? Es que el resto del ordenamiento jurídico tiene que respetar, tiene que estar enmarcada en esa situación. De allí que, por ejemplo, hablar de vivienda digna es mirar cuáles son las condiciones mínimas que debe tener una vivienda para que una familia, una persona pueda vivir en X condiciones. Un poco más. Esta forma de especialización y de buscar nichos para conversar no tiene mucho sentido teniendo un mundo tan grande y tan complejo que atender. Así que no sé si tienes alguna frase o algún reto, alguna recomendación, alguna idea, alguna sugerencia, Nino, para los participantes estudiantes. Si fueras tan amable, en una frase o un par de frases, no lo sé, algo para los que tenemos para la audiencia. ¿Qué nos dirías? Mire, doctor Walter, yo encantadísimo de haber conocido a dos grandes intelectuales, a usted por estos medios y a los jóvenes que impulsaron esta actividad académica por su posición. Yo, ¿qué frase les dejaría? Si nosotros somos capaces de amar a nuestro Perú, seremos capaces de interiorizar la norma y cumplirla de modo cabal. Yo creo que esa fuera una frase que puede llevarnos a decir que la norma no nos impone, la norma no está ahí como la opresora, sino que la norma es la manera como quiere nuestro Perú para ser amada. Muchas gracias. Daniel. Bueno, yo no sé si sería una frase o dos. Una no voy a ser muy original. Hay una frase de Steve Jobs que me gusta mucho, ¿verdad? Y que me gusta también decírselo a los estudiantes y a los estudiantes que nos acompañan, que es la de que sigan hambrientos, ¿no? Sigan sedientos, perseveren y sobre todo sigan con esas ganas de aprender, ¿verdad? Esa inquietud intelectual que yo creo que son las cosas más bonitas que encontramos en nuestros alumnos. Y luego, desde una parte más personal, vamos a decirlo así, pues bueno, sería muy bueno que cada uno pongamos, como decía un poco el profesor Nino, nuestro granito de arena y nos esforcemos, ¿verdad?, por ser cada día mejores personas y desde luego por ayudar a los demás. Porque yo creo que, por desgracia, una de las cosas, y no se puede generalizar porque es una falacia, ¿verdad?, lo que definen a nuestra sociedad muchas veces es que estamos invisibilizando, en este caso, a otros, o el sufrimiento de otros pues está siendo invisibilizado. Y eso es algo que yo creo que no podemos compartir. Muchísimas gracias. Aprovecho también la ocasión para reiterarle el agradecimiento por la invitación y, por supuesto, a nuestros alumnos y a los profesores que nos han acompañado por su atención. Muchísimas gracias. Les estoy muy agradecido. Gracias. William. Bueno, una frase corta es: en nuestras manos y en las manos de los estudiantes, ahí me incluyo yo porque soy estudiante, todos los aprendo más, está la posibilidad de cambiar el mundo. Y cambiar el mundo implica poder cambiar también las normas que hagan un Estado mejor, una sociedad mejor. Bien, Kaylee, tienes la palabra, Kaylee. Gracias, doctor. Gracias también a los expositores que con sus exposiciones han enriquecido nuestros conocimientos. Bueno, yo como parte de la culminación del evento quiero hacer alusión a una frase de Kant que nos dice: se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar.
Bueno, hago alusión a esto porque sé que los expositores nos han dejado con grandes incertidumbres que sé que nos vamos a encargar de averiguar y de profundizar para enriquecer nuestro conocimiento, ya que la vida es una serie de colisiones con el futuro, mas no es la suma de lo que hemos sido, sino lo que anhelamos ser. Muchas gracias, doctores. Asimismo, les invitamos a participar de nuestro próximo evento, la primera semana de enero. Están cordialmente invitados ustedes y todos los que nos acompañan en la plataforma. Asimismo, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctores y todos. Hasta luego. Muchísimas gracias, mi amable, mi amable. Amigo, le deseo. Hasta luego. Bueno, pues, un gran abrazo. Chao, hasta luego. Un gran abrazo, un abrazo. Gracias, gracias, jóvenes estudiantes, por acompañarnos, colegas, amigos. Muchas gracias. Así que nos vamos a quedar con las incertidumbres de Kaylee. Chao, hasta luego. Un abrazo. Ya, pues, entonces, gracias. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos. Ya. Bendiciones. A ustedes, muchas bendiciones también. A las 5 nos volvemos a encontrar en la sala, a todos del ciclo 9, a las 5. ¿Les parece bien? Bueno, debemos de reunirnos a las 5 en todo caso. Salimos a tomar un cafecito y regresamos. Sí, doctor. Ya, pues.